Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a al último webinar de este año, del segundo ciclo. Vamos a hacer el cierre del 11º encuentro virtual de la red, y en esta oportunidad le damos la bienvenida a todos los asistentes que en este momento se están conectando de diferentes países. Se han inscrito de varios países como México, que aquí estamos viendo, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Panamá, El Salvador, Colombia, Argentina, Bolivia y Alemania. Es decir, a medida que van avanzando vamos a ir viendo en el chat los saludos desde los distintos países. Si me permiten, voy a compartir ahora pantalla para dar inicio a ver si aquí estoy. Díganme, ¿se ve bien? ¿Ahora? Ahí está. ¿Sí? Vamos a dar inicio a este webinar con la bienvenida. Quería comentarles que este segundo ciclo de webinar 2020 lo hemos organizado todo un equipo de personas, de profesionales de diferentes países. Fundamentalmente de los nodos de la red de México, con Dolores Correa y Pablo Flores, del nodo de Chile con Jaime Nielsen y Claudio Manríquez y Leandro Pomier, el nodo de Perú con Verónica Alvarado, Consuelo Alonso y Diana Zapata, el nodo de Uruguay con Alicia Di Bartolomeo, Daniela Guerra, Marcelo Riccone. Conjuntamente hemos trabajado en los preparativos y en la organización de cada uno de los webinars que estuvieron a cargo de los diferentes nodos, junto con el equipo de la red. Leo, que está por allí, puedes saludar, Leo. Nina, también, Mauricio, y yo, mi nombre es Julieta. Quiero decirles que el trabajo de este webinar ha sido apoyado gracias al soporte tecnológico que nos ha brindado Leandro Pomier de Chile y Dolores Correa, que han trabajado en forma conjunta para asegurar que todas las transmisiones de los webinars pudieran ir adelante, y también todo el proceso de inscripción y de seguimiento a través de un programa específico que se ha articulado con Zoom. Vamos a ver ahora, este es el programa que tenemos para esta tarde o esta mañana, depende del país. En principio vamos a iniciar con un marco general tendiente a abarcar las temáticas que hemos estado tratando en los diferentes webinars. Luego va a haber un espacio periodístico de la red con una serie de entrevistas. Voy a enmudecer mi teléfono. Con una serie de entrevistas, y luego de esto vamos a abrir un espacio de intercambio con todos ustedes, todas las personas que están conectadas, para hacer preguntas. Todas estas preguntas, como ya explicó Leandro en el chat, se hacen vía chat por escrito. Nosotros las vamos a ir recogiendo como para que ir planteándola a los entrevistados, a las personas que van a ser entrevistadas.
Luego de esto les vamos a pedir a ustedes opiniones a través de una conexión a Menti, que es un servicio de preguntas y respuestas a través de, digamos, de Internet, pero con preguntas muy puntuales y muy breves a lo que tienen que contestar sí o no. Después vamos a abordar las conclusiones generales de todo el ciclo, no solo de este webinar, de este segundo ciclo, así como incluimos también las conclusiones del primer ciclo de webinar. Para despedirnos, vamos a hacer anuncios respecto del próximo año. Entonces, si no hay ninguna pregunta por el momento, vamos a dar comienzo al marco general. Adelante, Nina y Leo. Perdón. Bueno. Sí, podemos seguir. Hola, buenas tardes, buenos días a todas y todos. Bienvenidos, como planteó Julieta. El marco general va a estar enfocado a analizar muy brevemente el camino recorrido en el 2020. Y este camino recorrido comprende los 2 ciclos de webinars que se organizaron. El primer ciclo, que tuvo lugar en la primera mitad del año, vamos para atrás, ahí está. Sí, perdón. Estaba tratando de apagar mi micrófono. El otro, pone la del primer ciclo. El primer ciclo sí se realizó en conjunto en la red con el apoyo del CINEACE, y del cual ustedes pudieron participar, muchos de ustedes seguramente, que estuvo compuesto por 4 webinars, 4 encuentros sincrónicos, que estuvieron centrados en algunos temas que nos preocupaban de manera muy urgente. En aquel momento, estamos hablando de la primera mitad del primer semestre, o digamos, o el segundo trimestre del año, en que las organizaciones, las personas, los países estaban enfrentados a la primera ola del COVID y reaccionando de manera bastante con cierta perplejidad frente a las circunstancias a las que nos veíamos enfrentados. Este primer ciclo tuvo 4 webinars. El primero estuvo centrado en la evaluación y la certificación a distancia, es decir, donde se trabajó el tema de las nuevas competencias que se requerían para enfrentar, para poder dar continuidad a los procesos de certificación y de evaluación de competencias de manera remota. Allí analizamos las nuevas competencias que se requerían, tanto por parte de los evaluadores como de los candidatos a los procesos de certificación y a la evaluación, los aspectos que eran comunes en presencia y aquellos que diferían en presencia y a distancia, aquellos que diferían de manera remota. Vimos también cómo esto cobraba distintas repercusiones, distintas características de acuerdo a los sectores. Había 2 sectores donde esto pudo ser rápidamente adaptado y otros en donde las dificultades fueron mayores, o son mayores, o siguen planteados ciertos desafíos, ¿no? Como el caso de la construcción, o como el caso de la minería. El segundo webinar estuvo enfocado a los procesos de aprendizaje y a la formación a distancia. En la misma línea se analizaron a través de las experiencias que se fueron presentando y a través de la reflexión conjunta y las preguntas y los comentarios de los participantes, las nuevas competencias que la formación a distancia planteaba para los docentes, para los planificadores y también para los participantes, las dificultades en términos de conectividad, de accesibilidad, la brecha digital, etcétera, que quedaban planteadas a partir de la nueva situación. El tercer webinar, no sé si, Leo, vos querés hacer algún comentario suplementario sobre esto, o seguimos y te cedo la palabra después. No, mejor después, sí. Después, vamos. El tercer webinar estuvo enfocado a analizar experiencias
en las que las organizaciones habían debido ayornarse y dotarse de nuevas estrategias de organización y de gestión en referencia al trabajo remoto y el trabajo en casa, y la diferencia entre el trabajo remoto y el trabajo en casa, que en realidad era al que nos veíamos enfrentados en estas circunstancias. Y cómo esto repercutía también en términos de competencias, de las competencias tanto de las personas como de los equipos y de las organizaciones para gestionar todos estos procesos. Las competencias de autogestión, de organización del tiempo, también las competencias de gestión de los equipos con nuevas características, la necesidad de ajustar o de replantearse la normativa, que en muchos países de hecho se ha venido revisando y han surgido normativa que pauta estos procesos, y también las inequidades en términos de las distintas situaciones, ¿no?, en relación al trabajo remoto y al trabajo en casa, las distintas inequidades desde el punto de vista atravesadas también por el género, digamos, por la distribución de las responsabilidades, etc. Y finalmente, el cuarto webinar del primer ciclo, que estuvo enfocado a las competencias emergentes y al liderazgo de los equipos remotos, ¿sí? Liderazgo personalizado, liderazgo que requería de nuevas competencias por parte de los líderes y también de los integrantes de los equipos en términos de la forma en que estos equipos debían funcionar. Esto fue más o menos el recorrido que hicimos en este primer ciclo. Y el segundo ciclo, que fue organizado básicamente por los nodos de México, Chile, Uruguay y Perú, tuvo entonces desde el punto de vista organizativo características un poco diferentes, porque cada nodo se hizo cargo de una de las instancias. El segundo ciclo presenta una continuidad en relación al primero, es decir, ¿qué se planteó? Se planteó profundizar en algunos de los temas emergentes que se habían visto en la primera mitad del año, el primer ciclo, que se habían visto de una manera más operativa, es decir, de cómo dar respuesta, cómo poder responder a estas circunstancias a partir de las experiencias de las empresas, de las organizaciones y de las instituciones que participaron. En este segundo ciclo se buscó entonces profundizar en algunos temas que se veían como temas clave desde el punto de vista del desarrollo de competencias y de la gestión de las competencias. No sé si, Leo, vos querés seguir con esto. Sí, mira, comentar, dar la bienvenida, que el primer ciclo, desde mi punto de vista, estuvo muy centrado en lo que podemos llamar competencias para desarrollar las competencias, es decir, qué competencia requiere en evaluación y certificación en términos remoto, cómo hacer la formación a distancia, bueno, incluso el liderazgo, para generar nuevas competencias. Entonces, estuvo muy centrado en esta parte. El segundo ciclo está más centrado en las competencias que se van y fueron y están emergiendo en el contexto, por un lado, digamos, orientado o derivado de la situación de la pandemia, pero también de cuestiones estructurales como la digitalización que el mismo pandemia nos ha acelerado, lo vamos a ver un poquito más adelante, y también temas de visión, ¿no?, como es el desarrollo sostenible, ¿no? Y a la vez responder a necesidades sociales emergentes, claramente consecuencias del proceso que están viviendo, que es digamos, la brecha, digamos, en el desarrollo, la brecha inequitativa, digamos, un desarrollo tendente a ser más inequitativa. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva de las competencias en relación a ello? Y también temas emergentes relacionados, pero estructurales, de inclusión, ¿no? Inclusión de todo tipo. Bueno, entonces, en resumen, en síntesis, el primero estuvo más en competencias de las competencias y el cambio de esas competencias, y el segundo, la parte que corresponde más bien al tipo de competencias que vimos que están surgiendo. Adelante, Nina. Sí, seguimos. Entonces, el segundo ciclo estuvo compuesto, como les decíamos, por cuatro instancias, cuatro webinars, y este que nos convoca, en el que hacemos un poco esta revisión, esta mirada hacia atrás, para después seguir mirando hacia adelante con las perspectivas del año que viene. El primero de los webinars, que fue organizado por el Nodo de México, estuvo centrado en los temas de las competencias para gestionar
la seguridad y salud en el trabajo, pero fundamentalmente los riesgos psicosociales derivados de estas circunstancias. Entonces, en este primer webinar, varias experiencias compartieron cuál había sido su tránsito, digamos, hacia la aplicación de ciertas normas, o en el caso de que no hubiera normas, hacia la aplicación de ciertos protocolos y de ciertos lineamientos para gestionar no solamente la seguridad y salud del trabajo y la salud en términos de la bioseguridad, en términos del impacto del COVID, pero también el impacto del COVID en los riesgos psicosociales, es decir, todo lo que ha sucedido en estos tiempos en las personas, en los trabajadores, ¿no? Y cómo gestionarlos con las personas. Cómo gestionar estos procesos con las personas a través de desarrollar ciertas competencias para la gestión y ciertas competencias para cuidarse a sí mismos, cuidar a los otros, y cuidar el entorno de trabajo. El segundo webinar, que estuvo centrado en la innovación y adaptabilidad en la gestión por competencias en los tiempos de pandemia, hizo énfasis en el desarrollo y la importancia que cobran las competencias transversales en estos procesos. Competencias que facilitan los procesos de adaptación, los procesos de participación y de trabajo colaborativo remoto, digamos, y también la transferibilidad en términos de la adaptación a nuevos contextos, a nuevas realidades, e incluso la reconversión, ¿no?, para los colectivos que han sido más golpeados en términos de empleo en este año, digamos. En la misma línea, pero con una mirada de desarrollo de competencias enfocada a los colectivos que han sido más afectados, algunos que han sido más afectados por estas circunstancias, pero otros colectivos que presentan características de vulnerabilidad de carácter más estructural, como decía Leo, se presentaron una serie de experiencias que permitieron también demostrar de alguna manera cómo es posible adaptarse y cómo es posible para los distintos actores adaptarse a las circunstancias de trabajo remoto, de digitalización, aún con colectivos muy vulnerables, con bajos niveles de acceso a la tecnología y a la educación, pero cómo esto es clave y cobra aún más importancia en tiempos de pandemia, ¿no?, y en las circunstancias actuales y de salida de este periodo, digamos, por la crisis social que conlleva. Y finalmente, el último webinar, volvimos al tema de certificación, pero ya con una distancia con relación al primero, centrándonos en las ventajas de la certificación para las personas, en este caso. O sea, la mirada estaba puesta básicamente desde ese lugar, y cómo la certificación, más allá de lo instrumental, porque en el primer ciclo, de alguna manera, como decía Leo, nos planteamos, bueno, qué hacer y cómo hacer para continuar con estos procesos. En este segundo ciclo, ya teniendo claro de que no solamente hay que continuar, sino que es más necesario que nunca, la importancia de analizar cómo los procesos también de aprendizaje no formal e informal, de aprendizaje en la empresa, de aprendizaje en la práctica, a través de que se han dado en todo este ciclo, pero también que se vienen dando de manera cada vez más acelerada en el trabajo, pueden tener un reconocimiento, y cómo ese reconocimiento además debería o podría articularse con la continuidad y con el aprendizaje a lo largo de la vida. Básicamente, estos fueron los temas que fuimos tocando, y como ven, hay toda una continuidad, una línea de trabajo en estos dos ciclos, más allá de que la perspectiva del primer semestre fue, como decíamos, de más reactiva, digamos, de preguntarnos frente a esta situación qué podemos hacer, y en este segundo ciclo más reflexiva y más proactiva, proyectándonos un poco más hacia el futuro. Leo. Sí, en definitivo, si pasamos a la siguiente lámina, la pregunta, de las preguntas que nos hicimos en el diseño de tanto el primer como el segundo ciclo,
fue ¿en qué sentido, en qué dirección la gestión por competencias, el desarrollo de las competencias está cambiando? O sea, tratar de entender el proceso de cambio, porque antes de hacer cualquier, digamos, planteamiento de política, estrategia, etcétera, tenemos que tener idea a dónde va el tema de la gestión por competencias y cuáles han sido hasta el momento las respuestas, las oportunidades que se han presentado, pero también los desafíos y las contradicciones, ¿no? No vamos a entrar en cada uno de los puntos que fueron señalados por las ricas experiencias que fueron compartidos por todos ustedes, pero a modo de síntesis, pienso o consideramos lo siguiente, que al inicio el cambio fue por obligación, ¿no? O sea, no fue por voluntad, fue algo obligado. Y obligado por temas de la misma situación que generaba incluso temor del contagio, y también en mucha incertidumbre. Pero al mismo tiempo fuimos todos obligados a entrar al cambio. Obviamente se suma un proceso ya estructural que ya venía generándose, que es todo el tema de digitalización. Tomó una velocidad mucho mayor, no necesariamente para toda la población ocupada. Hay una parte sí y otra parte no. Hay mucha gente que tenía que hacer su trabajo como industria de construcción, cualquier otro sector que fuera mencionado, minería, etcétera, que no se puede hacer desde la casa, ¿no? Entonces, y para ello hay que crear un ambiente seguro y seguro psicológicamente, seguro físicamente, de ir y regresar a su trabajo de manera segura. Entonces, pero valga la redundancia. Entonces surgen competencias de este orden para justamente trabajar esta parte. Pero se puede decir en resumen que el cambio viene primero por cambios organizacionales y después entra la parte de competencias que se van dando, no necesariamente a partir de un estándar, una forma explicitada, un modelo de competencias en las organizaciones, sino de manera directamente acompañando un proceso organizacional de cambio frente a la situación que estamos viviendo. En el tiempo, pensamos, y es la hipótesis, que poco a poco las competencias empiezan a tomar su papel también, digamos, para empezar a balancear, que no solamente es un cambio organizacional, pero también las competencias contribuyen para generar y ayudar al cambio organizacional. Y creo que es la parte que las experiencias nos pueden dando, que efectivamente a partir de las competencias podemos apoyar este cambio organizacional que es tan relevante y hacerlo de manera activa. No fácil en un contexto donde cuando hay pandemia, hay crisis, donde los presupuestos para la formación, desarrollo de competencias se vuelven casi ceros, ¿no? En la mayoría de los casos. Esto requiere también, y eso vimos también, que una transformación de la formación más hacia el interior de las organizaciones con apoyo de formadores internos, un proceso lento todavía de acompañamiento, pero en resumen podemos decir que las competencias entonces que se van dando fueron consecuencias de un cambio organizacional en principio, y poco a poco hay una gestión más activa a partir de las competencias, apoyar un cambio organizacional en función de los objetivos de nuestras organizaciones o proyectos, ¿no? En términos de resumen. Bueno, aquí vemos temas emergentes, ¿no? El tema de autogestión. Sí, se requiere en el trabajo que estamos ahora viviendo, hay una tendencia a la autogestión para responder a cambios y de incertidumbre y al mismo tiempo también para, bueno, simplemente trabajar a distancia, ¿no? Hace también se requiere, y ahí vemos que todos esos puntos que aquí están mencionados están de una otra manera conectados, ¿no? Si me regresa, por favor. Requiere otro tipo de liderazgo, ¿no? Requiere también, obviamente, capacidad digital y requiere también ese tema de la empatía, fue muchas veces mencionado, entender la problemática que tienen las personas cuando están con el temor, digamos, en el trabajo y ir a regresar y el transporte, etcétera, pero también las personas que están en casa conviviendo con otras situaciones y también entender que no todo el mundo está en la misma velocidad de adaptarse al cambio. Entonces, tener la empatía es muy, muy importante, la responsabilidad, obviamente, que se vincula hacia el mismo actor. Y un concepto interesante que surge, que es la resiliencia. Bueno, no es un tema nuevo, pero se complementa con un concepto que está circulando recientemente, que es antifrágil. O sea, no solamente resiliencia en sentido de regresar a la situación pasado, que fue digamos, un concepto, digamos, una interpretación tradicional de resiliencia, regresar a algo que fue el pasado bien y nos caímos en una situación de crisis que tenemos que regresar, sino tratar de llegar a algo mejor que el pasado, ¿no? ¿Cómo
cómo desarrollar esta capacidad antifrágil, que es el concepto que está ahora, digamos, emergiendo en torno a la resiliencia, ¿no? Un tema desafiante donde desde las competencias podemos incidir ya en la parte organizativa. Bien, el trabajo en equipo remoto es otro desafío grande, ¿no? Y también hoy en la mañana estuve participando en un webinar de innovación en lugar de trabajo a nivel global, y uno de los puntos dicen, una empresa interesante dice, al inicio todo el mundo estaba bastante contento, enganchado, pero en el tiempo empieza a haber una fatiga. Y entonces tenemos que saber manejar esa situación de fatiga, porque ya están un poco hartas de estar ahí en los webinars y todas esas cuestiones. Entonces, empezar a trabajar esta parte desde las competencias puede ser algo también bastante, una oportunidad y al mismo tiempo es algo, es un desafío. El liderazgo, ¿no? Cómo los jefes quieren que uno esté conectado de las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 7 de la mañana a 6 de la tarde y continuamente está preocupado de que si están conectados o no, están haciendo otras cosas. Bueno, todo esto implica, digamos, situaciones de tensión y requiere, eso es lo que llamamos diálogo social, ¿no? Y esa es la parte donde está la parte organizativa, donde a lo mejor al inicio no hubo mucho diálogo social, simplemente fue impuesto y poco a poco se va introduciendo el diálogo social como un medio para hacer que la organización se pueda adaptar a partir de las personas. Y generar las instancias de conversa continua sobre cómo hacer, qué hacer, y vemos que los casos donde hubo diálogo social en la implementación de proyectos, como me recuerdo muy bien el caso de Uruguay, en el banco, etcétera, en relación a temas psicosociales, es muy importante, que no sea top-down solamente, que sea realmente involucrar a las personas, escuchar a todos y como un, digamos, línea de trabajo. También fue planteado muy importante de Chile en su momento, del estudio que hizo la Fundación Chile, la gestión de job crafting. O sea, no podemos seguir con puestos de trabajo predeterminados de A a Z, sino dejar también a las personas que empiezan a direccionar su propio puesto de trabajo, sus funciones. Hasta dónde habrá que ver en cada caso, ¿no? Pero pensar que yo tengo una descripción detallada de un puesto, un rol, en el contexto actual aparentemente no es ni deseable ni motiva, todo lo contrario, ¿no? Y además ahí empieza a ver el tema de las generaciones también que se cruza ahí, ¿no? Y bueno, obviamente requiere también un apoyo decidido desde la perspectiva de la organización, en términos de infraestructura, de liderazgo de la dirección general, porque hay que asignar presupuestos, sí, es un proceso evolutivo y al mismo tiempo con características disruptivas y en el cual las organizaciones están ahora envueltas de una u otra manera, ¿no? Bien, pasamos a la última lámina, Julieta, y para ir cerrando el tema. Entonces, en resumen, tenemos dos respuestas, oportunidades, desafíos, empezando por desafío, apertura a cambios, la flexibilidad y enfoque dinámico. Ese es, en resumen, donde tenemos todas las organizaciones tenemos ahí, digamos, un gran desafío, cómo enfocar y cómo hacer ello, ¿no? Por un lado, las oportunidades tenemos, sí, el enfoque de sostenibilidad, el desarrollo sostenible, lo vemos a nivel macro, como fueron los apoyos en la Comunidad Europea, donde ponen definitivamente el tema sostenibilidad adelante, digamos, de los programas de apoyo a las empresas, ¿no? El desarrollo sostenible, no solamente desde perspectiva ambiental, también desde perspectiva social, es una gran oportunidad donde podemos en el contexto actual trabajar entre todos, ¿no? Y eso requiere visión y política de la organización, fortalecimiento de las competencias. No podemos cerrarnos las organizaciones simplemente a decir, tenemos que ganar más y lo que nos interesa es beta, o sea, la ganancia neta sobre inversión. Tenemos que abrirnos mucho más y ser inclusivos, digamos, no solamente en nuestra organización, también en la cadena de valor, en su entorno, ¿no? El foco en las personas, ¿no? Es realmente unos temas que ver las personas ya no como un bloque homogéneo, ¿no? Que todos somos trabajadores, no, sí somos trabajadores, somos personal, pero cada quien tiene sus necesidades y características y cómo podemos trabajar a partir de ellos, ¿no? Obviamente la alianza requiere, las cosas no se pueden resolver y atender solo una organización, tiene que ser alianzas públicas, privadas, educación, trabajo, y el diálogo social, como ya mencionamos, ¿no? Por otro lado, y ahí sí, la estrategia de competencia, las competencias juegan un papel y deben jugar un papel como un muy importante. Ahora, ese es un
es una interpretación. En la práctica, ¿qué tanto están realmente haciendo una gestión de competencias activa? Es la pregunta. Bueno, finalmente ya las respuestas, vemos respuestas en seguridad y salud del trabajo, es definitivo, ¿no? Ya lo comentamos. Emerge también competencias relacionadas ya más formalizadas en relación a higiene, etcétera, lo vamos a ver más adelante, y también el teletrabajo, ¿no? El aprendizaje inclusivo, ¿no? Y finalmente la certificación. La certificación en un contexto actual donde la formación definitivamente va a estar, al menos en las organizaciones, cada vez más, no en aula, sino en el área de trabajo, vinculados, especie de híbridos duales, no todos exactamente dual, pero que... Entonces, el reconocimiento de las aprendizajes en relación, en una manera muy fluida en relación al trabajo va a ser un tema de gran, digamos, es una respuesta que empieza a surgir y también es una oportunidad donde la certificación de competencia adquiere una relevancia, ¿no? Sin embargo, no es automático, hay que trabajarlo de manera muy focalizada, muy decidida, ¿no? Con apoyo a nivel nacional y también a nivel de los actores sociales. Bueno, yo lo dejo aquí, si hay preguntas, estamos con todo gusto para responder y tampoco que ustedes lo consideren como una síntesis cerrada, sino un intento de hacer una lectura del cambio que estamos viviendo y que nos ayuda a todos a tomar decisiones adecuadas. Muy bien, muchas gracias Nina y Leo, con este panorama global integrando los diferentes temas que se han abordado y centralizándolo en el tema de la gestión en las organizaciones y en las competencias y el papel que juegan las competencias. Vamos a pasar ahora al segundo punto del programa, que tiene que ver con el espacio periodístico de la red. Y con esto vamos a dar la bienvenida a las 4 personas que serán entrevistadas. ¿Sí? A ver, ahora un segundo. Ahí está. Vamos el equipo periodístico de la red, que ahora les vamos a presentar a los 4 periodistas muy avesados. Van a entrevistar a Brianda Aragón Gómez, de la empresa Safran de México, a Fernando Augusto Pauletti, de IERIC de Argentina, a Víctor Enrique Marengo Murga, de Perú, de la institución Focondes, y a Linda Yaneli López Martínez, de Conocer México. Estas 4 personas van a ser entrevistadas por Pablo Flores, de México, Claudio Manríquez, de Chile, Alicia Di Bartolomeo, de Uruguay, y Verónica Alvarado, de Perú. Pasamos entonces a la primera entrevista a realizarse, que la va a realizar Pablo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a todos los que se encuentran aquí ya conectados en este webinar latinoamericano. Y sí, vamos a dar paso a hacer una de las primeras entrevistas. Vamos a poder compartir ahorita ya en pantalla el que ustedes conozcan a esta experiencia. Se trata de una experiencia que viene del primero de los webinars de este segundo ciclo de la red latinoamericana y es una empresa de inversión francesa que está instalada en el país México, específicamente en la frontera norte en el estado de Chihuahua. Esta empresa es de nombre Safran. Nada más me confirma, por favor, si alguien va a poder compartir la pantalla con esta información para que todo nuestro público que está conectado pueda identificar perfectamente a la organización. Es la empresa de nombre Safran y acá en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, cuando ellos implementaron la experiencia de la cual nos van a dar una breve reseña a través de su representante Brianda Aragón, ellos tenían en ese momento 3,000 trabajadores, poco más de 3,000 colaboradores participando en la organización, distribuidos en 5 plantas en la ciudad.
Estos 3,000 colaboradores se dedican a el sector de manufactura aeroespacial. Es una empresa que fabrica precisamente partes para la industria aeroespacial mundial. Y para vivir esta experiencia de la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo, ellos lo que cuidaban es la salud, el bienestar de los trabajadores antes de la pandemia y durante la pandemia, una vez que llegó de manera global. Para esta experiencia participaron organizaciones como la Asociación Chihuahuense de Administradores de Personal, una asociación de recursos humanos. El Conocer, que también hoy va a participar con algo de información en estas entrevistas periodísticas. La Organización Internacional del Trabajo a través de una metodología llamada Solve y un despacho, capacitación especialmente dirigida a cargo de la implementación de todos los trabajos y de la formación del personal. Pues bienvenida, Brianda Aragón, te agradecemos mucho tu tiempo de estar acá. Por favor, ayúdanos sabiendo que estás conectada con micrófono y con audio. Hola, buen día. Buen día acá en el norte de México, buenas tardes para los otros países. Brianda, te agradecemos mucho y te felicitamos de antemano por el trabajo que realizan en Safran. Muchas gracias. Ahora queremos que nos ayudes, Brianda, a conocer más de esta experiencia que nos habías compartido en el primero de los webinars y tenemos la siguiente pregunta para ti. ¿Qué aspecto consideras que fue el más importante de esta experiencia de gestionar los riesgos psicosociales, Brianda, ahora en este escenario de pandemia, en el escenario de COVID? ¿Qué fue lo más relevante que ustedes rescatan? Pues yo creo que lo más relevante que podemos rescatar fue cómo unimos la situación de los factores de riesgo psicosocial que se norma dentro de México con una normativa llamada Norma 035, que habla de factores de riesgo psicosocial, y cómo lo incluimos en esta situación de la pandemia. En un inicio, cuando nos damos por enterados de la pandemia dentro del país, pues no sabíamos qué relación tenían esos factores de riesgo psicosocial con la pandemia. Una vez que nos empezamos a capacitar acerca de la pandemia y comenzamos también con la capacitación más a fondo de los factores de riesgo psicosocial, pues nos dimos cuenta que tienen una relación muy grande, cómo se fueron uniendo, puesto que con la pandemia se desencadenaron aún más factores de riesgo psicosocial. Nosotros hicimos un diagnóstico extraordinario referentemente a la situación de la pandemia y en efecto aumentaron esos factores de riesgo psicosocial, como las jornadas de trabajo, puesto que se tuvieron que reducir en las personas vulnerables, la relación o la interferencia que hay entre el trabajo y la familia. Muchas de las personas tuvieron que empezar a pasar más tiempo en sus hogares y se desencadenaron situaciones agravantes como la violencia familiar, el cuidado de hijos. Entonces, dentro aquí, de manera local, nos empezamos a contactar con instituciones con el fin de mitigar un poco esos factores de riesgo psicosocial por el bien de los empleados y por el bien de los trabajadores de la empresa, puesto que pues era algo que teníamos que estar revisando. Otra situación también que salió es que las personas tuvieron acontecimientos traumáticos severos a consecuencia de que por la pandemia empezaron a perder familiares, empezaron a fallecer o empezaron a estar en una situación grave a partir de esta situación de la pandemia. Entonces, pues todo eso empezamos a atender. En ese momento éramos 3,000 empleados. La atención pues era a manera global y luego después a manera personal, con el fin de que pues estuviéramos atendidos en todos los aspectos que también nos pedía la norma 035, que habla de factores de riesgo psicosocial. Perfecto, Brianda, qué interesante. Platícanos por qué la empresa cree importante entonces atender esta salud psicosocial, las competencias psicosociales de los trabajadores, por qué es relevante, sobre todo en estos momentos de COVID. Pues yo creo que es importante para que la gente tenga ya esa sensibilización. Si nosotros no hubiéramos tenido antes la capacitación de los factores de riesgo psicosocial, antes de esta pandemia, yo creo que hubiera sido un poco más difícil que ellos lograran
entender. Si así lo fue, las personas, para ellos era muy difícil entender por qué se iban a su casa, por qué no iban a trabajar de la forma en la que lo hacían, o si íbamos a trabajar, pues lo íbamos a hacer con medidas totalmente diferentes. Entonces yo creo que esa parte de capacitación a nosotros nos ayudó para que ellos pudieran entender un poco más el por qué se estaban haciendo las cosas. Yo creo que logramos trabajar de una manera muy, muy a la par la situación de los factores de riesgo psicosocial como la situación de la pandemia. Se lograron enlazar muy bien. Perfecto, Brianda, pues te agradezco esta primer mirada, acercamiento a este gran caso de Safran, empresa de industria manufacturera espacial con 3,000 trabajadores en el país México. En un momento, Brianda, nos vemos para una segunda pregunta. Vamos a dar paso a nuestros compañeros que también van a compartir una experiencia latinoamericana. Gracias, Brianda. Gracias. Gracias, Brianda. Muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar al segundo periodista de la noche, de la tarde, que va a entrevistar a Fernando Pauletti. Le vamos a presentar entonces a Claudio Manríquez de Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Para nosotros buenas tardes, dependiendo del horario. Queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar en estos momentos tan complejos desde el nodo chileno de la red. Hoy nos toca me toca entrevistar a Fernando. Fernando pertenece a una organización, ERIC, que nace desde el diálogo social entre la Cámara Argentina de la Construcción y los sindicatos que reúnen a los trabajadores del área de la construcción en Argentina. Este diálogo social permitió y posibilitó que este organismo estatal sin fines de lucro pudiese también incorporar la certificación de competencias laborales en su quehacer. Más de 95.000 personas y trabajadores de la construcción de Argentina, a través de esta certificación de este organismo argentino, de los 300.000 que hoy día tiene considerado, han podido certificar sus competencias en distintos tipos de oficios, y gracias también a convenios que tenemos con Chile, a través de Chile Valora y ERIC, también se pueden certificar en conjunto. Hoy día quiero dejar con ustedes a Fernando y quisiera plantearle a Fernando, si está por ahí, que me gustaría que también pudiese probar si está ok con su micrófono y cámara. Fernando. Estamos presentes, ¿me escuchás bien? Aquí estoy, Fernando. Fernando, gusto saludarte y preguntarte entonces, desde el punto de vista de lo que significó esta complejidad de la pandemia para la certificación de competencias laborales en construcción. ¿Cuál crees tú que han sido los aspectos más relevantes que tuvieron que enfrentar en estas nuevas estrategias para la pandemia? Claudio, buenas tardes, para mí también y para el resto de los compañeros, buenos días o buenas noches. Es un placer estar aquí en este espacio y poder charlar contigo. Respecto de la experiencia de Argentina, voy a dar algunas pinceladas que tuvimos acá, pero me parece que podríamos reflexionar sobre algunas cuestiones que podrían tomarse más transversalmente en cualquiera de los países. La pandemia básicamente nos enfrentó a espacios de decisión y de poder visualizar de qué manera no se perdía el contacto con los trabajadores, y específicamente acá en Argentina nosotros hablamos de un sistema de certificación de competencias laborales muy aunado con un sistema de formación profesional. Básicamente nuestro objetivo era no perder la presencia con los trabajadores por un lado y con los alumnos por el otro en las aulas. En Argentina básicamente nos golpeó mucho el tema de estar muy encerrados mucho tiempo, y esto hizo reflexionar básicamente en la necesidad de crear protocolos sanitarios que nos permitan convivir en los mismos espacios diferentes tipos de población. Bien como lo decía Leonard en su presentación, esta parte de poder lograr la convivencia por el establecimiento de protocolos sanitarios bajo el paraguas
de la órbita de organismos nacionales o de ministerios públicos, hizo que pudiésemos establecer ciertas vías de comunicación que no lograron, obviamente, el restablecimiento del 100% del contacto con los trabajadores y los alumnos, pero sí con un gran porcentaje. El segundo paso que nos expuso esta pandemia fue a ver de qué otra manera, no solo de manera presencial, podíamos establecer los vínculos con trabajadores y alumnos. Y ahí el sector de la construcción, y supongo que el resto de los sectores también lo han hecho o lo van a hacer, empezar a imaginar el enorme potencial que tiene el pensarnos en sistemas virtuales o a distancia que permitan, en el caso de los procesos de estudio, la transferencia de contenidos o la formación de aquellas capacidades más transversales y horizontales que no requieran de presencia física, y en el caso de la certificación poder establecer que alguna parte del proceso de la entrevista sociolaboral, en ese caso la totalidad, y cierta parte de la evaluación pueda establecerse mediante mecanismos virtuales o a distancia. Este ejercicio nos permitió, digamos, explotar una posibilidad que estaba puesta al mediano plazo. Por necesidad, evidentemente, pudimos avanzar hacia esos modelos de manera anticipada. Lo último que tendría como para aportar a este cierre, a este ciclo de cierre, es que evidentemente nuestro camino fue posible haberlo hecho gracias al diálogo social que está establecido dentro del sector de la construcción. Básicamente, tanto los empresarios como el sindicato que representa a los trabajadores, con una misma mirada puesta en la necesidad de no perder este contacto y de alentar a la fuerza laboral, ese diálogo social que viene establecido hace muchos años, en este contexto fue fundamental para poder seguir avanzando en las cuestiones que tienen que ver sobre la certificación y sobre la capacitación o formación laboral. Ok, Fernando. Fernando, muchas gracias por tu respuesta. Se ve que efectivamente cuando existe este diálogo social, más allá de las metodologías a distancia o presenciales, se pueden realizar muchas cosas y muchos avances en lo que significa la certificación de competencias laborales para los trabajadores. Cuando ese diálogo social se articula, efectivamente se generan beneficios. Gracias, Fernando. Julieta, continuamos entonces con otra experiencia y nos volvemos a ver en un ratito más. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio, y muchas gracias, Fernando, por tu intervención y por tu respuesta muy clara. Vamos a pasar ahora a otra periodista de nuestra red, y es Alicia Di Bartolomeo, que va a entrevistar a Víctor de Focondes de Perú. ¿Sí, Alicia? A ver, ¿estás conectada? Buenas tardes, buenos días, según los países. Un cálido saludo desde el nodo de Uruguay. Bueno, nos tocó entrevistar, ¿sí? A Perú, una experiencia de Perú, relacionada justamente con el aprendizaje y desarrollo de competencias para la inclusión. Bueno, una experiencia relacionada con certificación de Yaxachic, que son líderes productivos y promotores del cambio en comunidades rurales en contextos de pobreza y vulnerabilidad en Perú. El objetivo que buscaba o que busca esta certificación es la inclusión económica, aumentar las oportunidades y capacidades que tienen los hogares para incrementar sus ingresos autónomos. ¿Qué actores implicó la experiencia? A los campesinos expertos y a los campesinos. El alcance que tuvo la experiencia, fue de 2.500 personas, digamos, certificadas, Yaxachic, me cuesta pronunciarlo, con los que trabajan actualmente, y justamente el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, al cual pertenece nuestro entrevistado, Víctor Marengo. Ahora le vamos a dar la palabra a él, con la pregunta, muy similar a las anteriores, en el sentido de cuál fue el aspecto más relevante, ¿sí?,
que se considera en esta experiencia en el escenario COVID que estamos enfrentando. Adelante, Víctor. Sí, Alicia, buen día acá, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Comentarles lo siguiente. La experiencia aquí en Perú la venimos desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Este Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social es adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y es una experiencia que tiene que ver con población de pobreza y pobreza extrema, ¿no? En ese entorno, los yachachi son una pieza fundamental y ahora en estos tiempos de pandemia han tomado y nos han dejado esa lección, ¿no? Los yachachis son justamente quienes brindan la asistencia técnica a las familias usuarias de pobreza y pobreza extrema de las zonas rurales del país en temas agropecuarios, ¿no? Y es ahí donde se denota que, como aprendizaje, que la estrategia nacional que tenemos para asistencia técnica agropecuaria, el yachachi es la pieza clave. Además, el reconocer y valorar los saberes ancestrales de los yachachi a través de esta certificación nos deja un valor muy grande, ya que los yachachi se sienten reconocidos y también revalorados sus saberes, ¿no? Porque los yachachis son los líderes campesinos que ayudan a otros campesinos en una mística de esta metodología del aprender haciendo, de metodologías de campesino a campesino. Ahora, también otro de los aspectos relevantes fue el tener una red de yachachis, ¿no? Esta red de yachachis, porque nosotros tenemos yachachi en todo el país, que vienen brindando esta asistencia técnica personalizada a los usuarios, fue fundamental, porque es que esta red tiene tuvo las ventajas de poder generar interaprendizaje, ¿no? Y llevar sobre ello aprendizajes de otras zonas de cómo enfrentar en estos retos tan complicados que tenemos, ¿no? Además, comentarles que gracias a este proceso de interaprendizaje entre el yachachi y los usuarios, se logró que las familias de pobreza y pobreza extrema tengan disponibilidad de alimentos, ¿no? Teniendo en cuenta que se cerraron mucho los accesos, ¿no? Y esto generó también que estas familias sean sostenibles gracias a este proceso de interaprendizaje entre los usuarios y el yachachi, ¿no? Y los yachachis, porque son, pues, a nivel nacional, como ya lo mencionaba Alicia, tenemos varios cientos de yachachis, ¿no? Entonces, eso... En líneas generales, la experiencia nos vuelca a decir que es importante tener una red consolidada, ¿no? de expertos campesinos que puedan brindar esta asistencia técnica de calidad a través de este proceso de certificación que te permite seguir aprendiendo y también ir aprovechando la tierra en las zonas rurales del país que más lo necesitan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Realmente una experiencia muy, muy linda, con un objetivo hermoso, ¿sí? De inclusión económica para estos grupos. Así que muchas gracias. En un ratito nos vemos con otra pregunta. Muchas gracias, Víctor, y Alicia, muchísimas gracias por la pregunta y la intervención. Sin duda es una experiencia que llega a las zonas rurales más remotas, que puede llegar, y más con las perspectivas que ustedes tienen de seguir creciendo en el Amazonas, como me habías comentado, Víctor, en otra oportunidad. Vamos a pasar ahora el micrófono
a Verónica Alvarado de Perú, que es otra periodista estrella de la red, para que entreviste a Linda López de El Conocer de México. ¿Estás con micrófono, Verónica? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos están acompañando de toda Latinoamérica en este webinar de la Red Latinoamericana, en el cual estamos dando justamente cuenta de estas experiencias que resaltaron a lo largo del seminario, ¿no? Y que queremos compartir con ustedes estos aspectos relevantes que ellos han identificado en estas experiencias en tiempos de COVID. A mí me toca presentarles ahora la experiencia presentada por El Conocer, pero realizada en el sector turismo de México. Gran México, que tiene este sector tan importante y que justamente en este momento de pandemia, de COVID-19, ha sido duramente golpeado. Y pues, ¿cuál es la experiencia que ellos han realizado? El de elaborar un estándar de competencia sobre la aplicación de prácticas de higiene y desinfección por parte de prestadores de servicios turísticos. Y lo hicieron con el Sistema Nacional de Certificación Turística, que es que tiene como autoridad la Secretaría de Gobierno de México, y con los propios empresarios y asociaciones de hoteleros y restaurantes de todo el país. Y no solamente elaboraron los estándares, sino que entiendo que también han certificado competencias justamente para poder brindar, ¿no? Todos los elementos de protección, ¿no? Para tener un regreso seguro al sector turismo, tanto por parte de los que prestan el servicio como de los propios clientes, que pueden estar tranquilos porque en esas organizaciones, en esas empresas donde cuentan con trabajadores certificados, pues tendrán un servicio totalmente seguro. Así que quiero presentarles a Linda López del Conocer de México, que debe estar conmigo. Bienvenida, Linda. Muchas gracias por participar en esta fecha también con nosotros. Y te voy a hacer la misma pregunta que hemos hecho a todos los que nos han antecedido. Cuéntanos, ¿cuáles son, según tu opinión, estos aspectos más relevantes de esta experiencia, ¿no? En el marco del COVID, ¿no? Porque es una experiencia que no solamente han levantado los estándares, sino que han hecho la experiencia. Cuéntanos cuáles son estos aspectos más relevantes que tú has encontrado. Hola, estimada Verónica, un saludo para ti, un saludo para todo el auditorio. Buenos días, buenas tardes. Aquí en México son días. Bueno, pues compartirles esta experiencia que ha sido muy significativa dentro del sector turismo. Como bien lo mencionabas, ha sido un sector altamente golpeado. Ustedes saben que México se caracteriza porque uno de sus sectores productivos más importantes es el turismo. Entonces, bueno, pues en la medida que llega el COVID, pues este sector se ve sumamente lastimado. Lo rescatable o la experiencia más significativa aquí es la capacidad de reacción justamente ante la pandemia que tuvo este sector. ¿Por qué? Porque se reúnen las autoridades justamente de la Secretaría de Turismo en conjunto con, obviamente, este gran grupo conformado por asociaciones turísticas y restauranteros del país, para poder diseñar justamente un estándar de competencia, obviamente dentro del Sistema Nacional de Competencias, con el acompañamiento del Conocer. Se reúnen, llegan a este trabajo conjunto, que yo creo que es algo de lo más rescatable. Se logra esta fusión para poder desarrollar este estándar con fines de certificación, tomando en cuenta los lineamientos del sello de calidad llamado o denominado Punto Limpio. Obviamente que es un reconocimiento que brinda la Secretaría de Turismo a las pequeñas y medianas empresas por su nivel de higiene y calidad, entre otros aspectos. Pero bueno, lo relevante de esto es cómo esa metodología se fusiona obviamente con los propios lineamientos y los propios protocolos de sanidad
generales que traen las instituciones como la OMS, como el IMSS, que es una institución a nivel nacional muy fuerte en materia de salud, son nuestro eje rector. Entonces, bueno, pues esta fusión evidentemente entre la metodología de punto limpio, más la metodología y los protocolos de nuestras autoridades en materia de salud, más la metodología del conocer y las experiencias, la riqueza de experiencias que hay por parte de todos los prestadores de servicios, bueno, pues dan como resultado este certificado de competencias. Correcto, Linda. Y cuéntanos por qué tú crees que esta experiencia, digamos, es tan importante para la reactivación del sector turismo. Primero, la importancia radica justo en eso, en que el Sistema Nacional de Competencias está coadyuvando, el modelo de competencias está coadyuvando, por un lado, a minimizar y evitar la propagación de algún riesgo sanitario. La otra está fomentando una cultura del cuidado. Ojo que este estándar va dirigido para todas las personas y todas las instituciones, empresas, prestadores de servicios turísticos. Por un lado, se está garantizando su cuidado, su protección, esto a través de, bueno, pues la capacitación y la evaluación y la certificación del uso de equipos de protección adecuados y evidentemente el cuidado de sus espacios antes, durante y después de una jornada laboral. Creo que eso es fundamental porque de esa manera le estamos garantizando al turista que puede sentirse seguro, que está en un espacio, se le está brindando un servicio que está certificado el lugar y que está certificado el personal. Entonces, que las competencias estén permeando para la reactivación económica de este sector, bueno, la verdad es que nos parece muy loable, muy importante. Es parte fundamental para la reactivación y obviamente pues hace falta trabajo en la sensibilización quizá de entender que lo que se está ofreciendo realmente con este estándar son beneficios y buenas prácticas, medidas generales que cualquier servicio, que cualquier sector tendría que estar tomando en consideración para evitar esta cultura, más bien esta propagación justo de este virus y entendiendo que hoy puede ser COVID y mañana pudiera ser cualquier otra condición. De ahí la riqueza de este estándar. Es un estándar muy transversal que pudiera ser utilizado por cualquier sector si le quitamos la denominación de servicios turísticos, pero por otro, entender que es un estándar genérico, que es un estándar muy bondadoso porque se está buscando, por supuesto, que vaya permeando cada vez más en otros sectores, no solamente en el sector turístico. Excelente, Linda. Muy interesante la experiencia. Y ya regresamos con la siguiente pregunta en la siguiente ronda. Gracias. Muy bien, Linda. Muy interesante. Está para ir a pasear a México, con esta seguridad que tenemos con el estándar y que se cumplen todos los protocolos. Vamos a ver, hasta el momento los cuatro profesionales entrevistados nos han presentado los logros, todos los logros claves de cada una de las experiencias. Vamos a ver ahora cuáles han sido las barreras o bien las dificultades que han tenido en llevar adelante e implementar sus proyectos en el medio de esta pandemia que nos ha mantenido confinados a todos a nivel global. Le dejo la palabra nuevamente a Pablo para que le pregunte a Brianda sobre las barreras. ¿Sí, Pablo, gracias. estás conmigo? Así es, aquí estamos listos, Julieta, tanto un servidor como nuestra compañera Brianda, que está compartiendo de su experiencia en esta empresa Safran. Y antes de realizarle la pregunta a Brianda, les recuerdo a todos los participantes que nos escuchan en el webinar, ya sea vía Zoom o vía Facebook Live, que pueden estar anotando las dudas, las inquietudes y preguntas. Ya vimos que comenzaron a escribir algunas. Las pueden hacer en el chat de esta aplicación Zoom o las pueden hacer en los comentarios del Facebook Live y al final estaremos concentrando esas dudas y preguntas. Si es una pregunta específica para alguna de las experiencias, favor de indicarlo. Pues estamos listos para realizarle la pregunta a nuestra compañera Brianda. Brianda, ya estás lista aquí con audio y micrófono. Sí. Platícanos, dentro de este reto que ustedes nos comparten, donde cuidaron la salud psicosocial y estas competencias psicosociales en el trabajo, ¿qué fue su principal reto? ¿Cuál dificultad es la principal que tuvieron que superar, Brianda, para lograr esta fabulosa experiencia?
Pues la principal, y yo creo que a la que nos enfrentamos casi siempre con situaciones así tan graves, es bajar la información a los empleados, lograr que entiendan el porqué de los cambios que mencionaba anteriormente, por qué nos vamos a regresar a casa, por qué vamos a trabajar bajo ciertas medidas, por qué vamos a hacer todo este tipo de situaciones nuevas dentro y fuera de las instalaciones de nuestra área de trabajo. Estábamos en un cambio de implementar esta norma que hablaba de factores de riesgo psicosocial y luego una vez le teníamos que agregar todas las situaciones de la pandemia, las situaciones con las que teníamos que trabajar o la nueva modalidad. Cada día era un reto diferente, las personas empezaban a cuestionar cada vez más, empezaban a estar renuentes, empezaban a decir que estaban cansados, que no estaban acostumbrados a trabajar así. Hay personas que tienen trabajando en la industria maquiladora 15, 20 años, entonces trabajar con una nueva modalidad pues era un tanto difícil para ellos poderse adaptar. Entonces yo creo que esa fue una de las dificultades más grandes que tuvimos que enfrentar. Tuvimos que aprender a trabajar en equipo, a hacerle ver a la gente que era una manera de trabajar ya no tanto opcional, sino la única que nos quedaba, porque si se cuidaban, pues cuidábamos a nuestras familias, cuidábamos a la empresa, cuidábamos nuestro trabajo, porque pues de eso dependían muchas cosas, que nosotros pudiéramos seguir teniendo nuestro trabajo. La empatía de que había personas que incluso a veces no querían pues hacer las cosas, ponernos un poquito en su lugar y ver el por qué no querían hacerlo, el respeto. Bien. El respeto, había personas que vivíamos una pandemia sin consecuencias, no teníamos un familiar enfermo, no teníamos alguna situación, había otras que sí, entonces manejar ese respeto y no discriminar de empezar a alejar, pues porque tú tenías un antecedente con alguna situación que en ese momento también pudo desentonar problemas porque pues el miedo de que me fueras a contaminar, pues empezar a darle esa información otra vez a los empleados que contábamos con las medidas, que las personas no estaban en contacto para poder seguir trabajando de una manera adecuada y seguir cumpliendo con pues los proyectos que tiene la empresa. Interesante, Brianda, y platícanos por qué entonces los directivos de tu organización decidieron sí invertir tiempo, sí invertir recursos con todas esas estrategias que nos platicas para bajar la información a los colaboradores. ¿Por qué decidieron sí hacerlo respecto a sus metas que tenían también para sacar adelante los compromisos de la empresa? En un principio ellos estaban renuentes. En una empresa maquiladora, pues la mayor importancia es esa producción, es esos niveles productivos que se deben de mantener en los estándares óptimos siempre. Entonces era importante mencionarles que pues si había una estabilidad emocional o psicosocial dentro de los empleados, pues esa productividad iba a estar de la misma manera a la par en los niveles óptimos, puesto que si las personas tenían algunos factores de riesgo psicosocial altos, pues esa productividad que tanto nos interesa dentro de la industria manufacturera iba también a estar en aumento. Eso fue uno de los mayores logros que nosotros pudimos tener, que la alta gerencia nos diera esa apertura de decir, ok, vamos a trabajar con esto, le vamos a invertir, porque al final de cuentas es un ganar-ganar. Los empleados trabajan bajo los estándares requeridos tanto por una norma como por una pandemia y pues de cierta manera la productividad sigue estando en sus niveles, pues independientemente de que a lo mejor el trabajo bajara por requerimientos de clientes, pues nosotros seguíamos manteniendo un trabajo estable hasta donde se pudo lograr y eso también le daba cierta estabilidad y tranquilidad a los empleados de decir, bueno, pues estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos por un buen camino. Eso yo creo que fue un reto muy importante que logramos superar. Nos dieron esa accesibilidad, la alta gerencia dentro de, pues, de la empresa. Gracias, Brianda. Interesante de nuevo lo que nos compartes en esta mezcla de directivos,
mandos medios y operativos. Muy amable por responder estas preguntas, Brianda, y estaremos haciendo una reseña final de este webinar. Gracias y vamos a las siguientes experiencias, Julieta. Sí, así es. Muchas gracias nuevamente, Brianda y Pablo. Vamos a pasar a la siguiente experiencia, que tiene que ver con Claudio y Fernando, ¿sí? Sí, claro. Muchas gracias, Julieta. Bueno, Fernando, estás por ahí, ¿cierto? Sí, aquí te estoy viendo y escuchando. Fernando, bueno, manteniendo la misma línea de consulta que le presentó Pablo, quisiéramos saber, desde la mirada de la certificación de competencias a distancia que ustedes realizaron para poder adaptar su quehacer a la pandemia, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron que enfrentar en este nuevo mundo, en este nuevo desafío de la no presencialidad en la certificación de competencias? Bueno, el mayor desafío básicamente es el tratar de convivir con las ansias y las necesidades de los trabajadores en términos de la necesidad de ser certificados, o de los alumnos de no perder sus espacios de formación, porque recordemos básicamente que un alumno de un espacio de formación profesional o de formación para el trabajo, básicamente lo que necesita es rápidamente conseguir esa formación para una salida laboral. Lo que me gustaría un poquito también reformular a partir de tu pregunta es, porque todo camino, digamos, no tiene solo pétalos de rosa, sino tiene también algunas espinas. ¿Y qué nos quedó en estas implementaciones, más allá de la elaboración de los protocolos sanitarios para convivir y más allá de haber implementado algunos sistemas de virtualización o trabajo a distancia? Nosotros todavía no podemos encontrarle el camino efectivo y eficaz a aquellas instancias, tanto de la evaluación para la certificación de las competencias, como para la de las prácticas en los talleres de los oficios, de resolver estos periodos de presencialidad que son esenciales y son innegables. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una ecuación en la cual vamos a tener que trabajar rápidamente, que tiene que ver con cantidad de espacio a cantidad de gente que puede compartir ese mismo espacio. Esto trae una serie de inconvenientes que tienen que ver básicamente con la provisión de fuerza laboral en términos de evaluadores o tutores para la certificación, como en términos de formadores para los procesos formativos. Esta fórmula que va a dar posibilidad a resolver estos problemas de presencialidad tiene que ver con la resolución de que no es eliminar el momento de presencialidad, sino es ver cómo, a partir del cambio de la coexistencia de muchas personas en un mismo lugar, estos momentos de presencialidad se pueden resolver. Si bien esto es lo que este es el gran desafío al cual estamos en lo inmediato, a mediano plazo nos aparecieron otras nuevas puertas y otras posibilidades. El haber implementado procesos virtuales o a distancia nos permitió también empezar a imaginar o empezar a mirar aquella población que no está dentro de lo que agrupa el IERIC. El IERIC básicamente agrupa a trabajadores de la industria de la construcción en relación de dependencia. Acá en Argentina hay una normativa específica para eso, pero por fuera de estos trabajadores tenemos muchos cuentapropistas y muchos otros trabajadores que forman parte de cooperativas de trabajo, que no están incluidas dentro del IERIC. La posibilidad de poder llegar a más personas y poder llegar en mucha parte del proceso de manera a distancia y virtual nos posibilita pensar que hay otro universo de 350.000 trabajadores que hoy podemos empezar a pensar en que podemos llegar con la certificación y la formación, que hasta hace un año atrás nos era imposible imaginar qué procedimientos podíamos montar para poder llegar a estos trabajadores. Ok, Fernando, muchas gracias. Claramente un gran desafío poder llegar a esos trabajadores que probablemente no están cubiertos o no están considerados dentro de las cifras más formales de trabajo,
y poder formalizar también a través de la certificación de competencia. Creo que es un gran desafío para el trabajo que realizan ustedes. Muchas gracias, Fernando, y continuamos entonces con la siguiente entrevista. Gracias, Julieta. Claudio, a vos muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, también. Te doy las gracias, al igual que a Claudio. Vamos a pasar entonces a Alicia con esta segunda pregunta. Alicia, ¿estás conmigo? Ando por ahí. Sí, bueno, retomando la experiencia de Perú, ¿sí? De certificación de los líderes productivos y promotores del cambio, hacerle a Víctor una pregunta similar. O sea, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuviste, Víctor, tú y tu equipo, en este proceso? Y bueno, y que nos puedas contar cómo la sobrellevaste. Sí, claro. Bueno, Alicia, te comento que aquí tuvimos dos cosas. Por un lado, ¿qué hacíamos desde afuera de los territorios? Porque como ya lo mencionaba Julieta, son territorios de Amazonía y del Ande, ¿no? Muy alejados de las capitales de departamento. Y, a ver, un segundo. Y esto implicó desde afuera comenzar a ver cómo llegábamos con una comunicación asertiva, cómo llegábamos realmente a llevar el mensaje para tratar de minimizar los miedos que se comenzaron a generar en este entorno, ¿no? Pero además, como les mencionaba, de la red de Yachachis, la coordinación impecable que se tuvo que hacer fue realmente súper complicado, ¿no? Súper complicado porque cada uno desde sus lados, cada uno desde la zona más lejana, y la conectividad nos distancia mucho más, ¿no? Y el manejo de herramientas, ¿no? De herramientas de tecnologías de información y comunicación jugaron un papel importante. Además, fue importante poder escuchar mucho qué es lo que realmente iban necesitando los usuarios, que si bien es cierto, hablábamos de 2.500 de Yachachi, pero tenemos, ellos atienden a cerca de 100.000 familias, ¿no? Entonces, el escucharlos, porque para poder brindarle la asistencia técnica, tenía que haber todo un proceso de sensibilización muy, muy acorde, pero también muy activo con esa escucha que necesitas para poder ingresar a un hogar, para brindarles asistencia técnica y permitirles a ellos mismos ser sostenibles. Entonces, fueron muchos los retos, muchos los desafíos, que todavía los tenemos, ¿no? Y seguimos tratando de generar este bienestar hacia las familias que más lo necesitan en Perú. Gracias, Alicia. Bárbaro, Víctor. Por lo que contás, una competencia fundamental ha sido la escucha, ¿sí? ¿Y cuál otra nos podés complementar, o sea, para poder salvar estas barreras que estabas compartiendo? La coordinación, o sea, el poder llegar a una coordinación impecable es algo que no viene solo, ¿no? Que es una de las competencias seguramente más complejas, pero llegar a esa coordinación impecable es algo que nos queda todavía como un trabajo pendiente por realizar, ¿no? Y además, la comunicación asertiva, cómo llegamos con mensajes precisos, pero realmente claros, en un lenguaje que busque y que contemple la interculturalidad, ¿no? Porque muchas de las zonas donde nosotros tienen lenguas originarias, que eso hace que los yachachi puedan entrar con mayor facilidad y fluidez en estas zonas. Bárbaro, muchas gracias. Y vuelvo a repetir, una excelente experiencia inclusiva, realmente. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Alicia, nuevamente. Y vamos a pasar a concluir esta entrevista
con la última intervención por parte de Linda López de México y la entrevistadora Verónica Alvarado. ¿Estás allí, Verónica? Sí, Julieta, estamos aquí. Y Bueno. bueno, Linda, retomando entonces nuestra entrevista, ya has escuchado, nos interesa conocer también desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido en esta experiencia en la elaboración de estos estándares y luego la aplicación de los procesos de certificación? Nos encantaría poder escuchar tu opinión sobre este tema. Muchas gracias, Verónica. Pues sí, va en dos vertientes. Como en todo proceso, evidentemente, de estandarización, pues lo más complejo de primera instancia, pues fue lograr, obviamente ya lo mencionaba Leonard hace un momento, primero pues nos vimos coercionados o presionados por la situación de la pandemia. Fue una necesidad realmente lo que nos llevó a esta fusión entre autoridades, entre prestadores de servicios. Y bueno, ya estando en esa mesa de trabajo para poder homologar, ese es el primer reto. ¿Cómo homologamos lo que necesita cada prestador de servicio, de acuerdo al servicio que brinda, por supuesto? ¿Cómo fusionarlo con una metodología ya existente como es la de Punto Limpio? Ya lo había dicho hace un momento, la parte metodológica para desarrollar un estándar, la fusión de la parte metodológica del conocer, más, insisto, los protocolos de las autoridades competentes en materia de salud para poder diseñar un estándar que pudiera formar o ser un referente de buenas prácticas de higiene y desinfección. Ese es el primer reto, cómo darle vida a algo que es tan diverso y tan plural. Bueno, este fue el primer reto. Afortunadamente, bueno, el estándar hoy es una realidad y actualmente ya se han generado los primeros certificados. Entonces, ese reto ese desafío creo que fue vencido. Ahora, la otra, pues entender que son muchos los prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, de traslados, de centros de espectáculos, de negocios, muchísimos los negocios que tienen ahora en sus manos una herramienta justamente para poder coadyuvar a detener o a frenar un poquito la línea de contagio de la pandemia. Entonces, el hecho de que la usen también requirió, por un lado, el tema de la sensibilización, entender que si bien cada uno tiene sus propias certificaciones, que si cada uno tiene sus propios estándares, que si, bueno, la Secretaría los ha reconocido por su alto desempeño, era tiempo de homologar y encontrar algo genérico, algo que en conjunto, pues nos pudiera ayudar a todos. Ahora, cabe señalar, y esto es muy importante, fue un reto también el hecho de poder involucrar y convencer a personas de muchos ámbitos para que la parte de la capacitación, la evaluación y la certificación pues pudiera ser, además de que exponencial, por justamente tenemos que contener esta parte de la pandemia, además de la rapidez con la que tenemos que actuar, bueno, pues también entender que al ser accesible para todo público y que siendo el prestador de servicios el que va a costear mayormente estos procesos, bueno, pues hacer alianzas estratégicas, evidentemente, para que evidentemente los costos bajen y sea mucho más fácil lograr este proceso. Entonces, entender también que muchos prestadores tuvieron que cambiar sus protocolos, sus mecanismos, hacerse llegar de equipo para salvaguardar la integridad de su personal, de los trabajadores, darles este reconocimiento ahora, este cuido. Creo que ese es el reto más importante, lograr esa sensibilización de te estoy cuidando porque no quiero que se propaguen los contagios, pero también te estoy certificando para que tú seas una persona competente, para que cuando lleguen los turistas a nuestros negocios podamos también darles esa certeza y esa seguridad de que están bien cuidados y que están bien resguardados. Y bueno, pues los retos han sido muchos, faltan muchos desafíos evidentemente sobre la marcha, pero se están abatiendo, yo creo, de manera principal, pues con una serie de esfuerzos y de trabajos conjuntos por parte de muchos actores en pues sí, en este proceso. Entonces, estamos sobre la marcha. Sí, adelante. Linda, dime, ¿cuál dirías que ha sido el mayor desafío para el conocer? El mayor desafío, bueno, en este caso es justamente coadyuvar a las autoridades y a los prestadores de servicios para que ese estándar realmente se vuelva un referente, insisto, no solamente del sector turístico, pues este referente que puede ser a nivel nacional, incluso internacional, porque centra justamente
todas las medidas que cualquier persona, que cualquier institución o que cualquier negocio pudiera estar tomando en consideración para salvaguardar los temas de la pandemia. Y la otra, pues más que un reto del conocer, más bien es que estamos logrando en materia de competencias personales con este estándar y en materia de organización. Haber juntado en una misma mesa dos comités tan importantes como es el Comité de Turismo, que está centrado con los empresarios, y por otro lado el comité que está enmarcado por las autoridades, bueno, para nosotros ha sido una experiencia de muchísimo éxito, y justamente así es como se logra pues este tipo de acciones, y creemos que el estándar por supuesto que va a coadyuvar y será uno de los granitos de arena que está aportando el Sistema Nacional de Competencias a esta nueva realidad que nos está tocando enfrentar. Muchísimas gracias, Linda. Y ya saben, todos los que nos escuchan, entremos a buscar ese estándar que parece que está interesante y que tal vez podamos aplicar también a nuestras realidades, porque toda nuestra Latinoamérica, ¿no?, tiene un turismo muy, muy interesante. Muchas de nuestras economías están basadas en ello. Así que nuevamente, gracias, Linda, por esta interesante experiencia que nos has expuesto. Gracias, Adelante. Verónica. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias, Verónica. Evidentemente, como tú decías, Verónica, esto del estándar en el sector turismo afecta a todos los países de América Latina, bueno, y diría de todo el mundo también, porque sabemos lo que cómo la segunda ola de la pandemia está tan dura como la primera o más, ¿no? Entonces, es simplemente para concluir este espacio periodístico. En pocas palabras quería comentarles que fíjense cómo en el tema de la certificación, tanto en el sector de la construcción como en el sector turismo, tiene muchos aspectos en común, es decir, todo el tema de la evaluación, la formación, la evaluación, la certificación, está afectando, digamos, a las organizaciones, está afectando a los múltiples actores que intervienen en los consejos multisectoriales, en los consejos, en los consejos multisectoriales, de los diferentes actores en el ecosistema de la certificación. Lo mismo está sucediendo, las dificultades que surgen en la formación y la certificación en el trabajo rural, en la formación de los campesinos, cómo está afectando por todos lados y cómo las organizaciones están realizando grandes esfuerzos y las personas para poder seguir adelante. Vamos a pasar ahora al siguiente espacio de preguntas y de respuestas de las personas entrevistadas. Les vamos a pedir, por favor, a Linda, a Fernando, a Víctor y a Brianda que se mantengan atentos, porque se van a plantear preguntas que lo va a coordinar Nina, pero antes que nada quería plantearles que estamos con, les vamos a pedir a ustedes la opinión acerca de la marcha y el desarrollo de este webinar. Que accedan con sus teléfonos a menti.com y con este código 786075 para responder 3 preguntas en relación con el webinar. Nina, te dejo la palabra para que coordines las preguntas y respuestas. Bueno, en primer lugar, les voy diciendo que ya hay preguntas que se hicieron vía chat y que los entrevistados ya fueron respondiendo, ¿no? De hecho, ya Fernando respondió una de las preguntas y Víctor a otra, con lo cual esto viene bien, ustedes pueden leerlas en el chat porque son interesantes para todos, pero como estamos justo de tiempo, vamos entonces a dejar como máximo una pregunta para cada uno de los entrevistados, si es posible de que no sea necesario que contestemos todas por aquí, ¿sí?
En primer lugar tenemos una pregunta para Briana, que apunta a ver en qué medida los aprendizajes realizados respecto a la gestión de los riesgos psicosociales piensan ustedes que podrían socializarse a nivel de las estrategias ministeriales o de los sistemas de formación profesional. ¿Cómo podría articularse estos aprendizajes que ustedes han hecho en la materia con estos otros actores? Pues se pueden relacionar muy bien. Yo creo que es una parte importante que las personas, a ver si entendí bien, las personas que están actualmente capacitándose en algún tipo de profesión puedan tener el conocimiento de estas situaciones. Es algo totalmente nuevo y de algo que no teníamos la experiencia, al menos en lo personal. Yo en mi caminar profesional pues nunca había tenido esta información. Una vez que ya estoy en el ámbito laboral pues lo empiezo a conocer, pero yo creo que sí se puede juntar muy bien, se puede unir. Yo actualmente estoy terminando mi maestría, entonces uno de los temas que yo puse para tesis fue los factores de riesgo psicosocial, porque en realidad abarcan situaciones que nosotros no estamos contemplando cuando somos, por así decirlo, estudiantes o cuando estamos en ese caminar. Y si alguien nos orienta un poco y nos da como, nos incluye en esa formación, ayuda. Yo en lo personal la agregué y es muy importante porque se te abre un panorama totalmente distinto a lo que estabas acostumbrado o a lo que te enseñan, al material que te enseñan en algún ámbito profesional o de educación. Entonces, sí se puede juntar y se hace muy bien. Yo personalmente lo he hecho y tiene una relación muy buena, y verlo fuera del área laboral, pues te abre un poquito más el panorama, porque no solo te centras a una organización, sino te centras en todas las situaciones que pueden pasar en la organización que actualmente estás o en cualquier otra. Creo, espero que sí. ¿Sí? ¿Algo más? Sí. ¿Querías decir? No, espero contestar la pregunta. Sí, Brianda, muy interesante, Okay. Muchas gracias. Creo que sí, que realmente es un tema que desde hoy, digamos, que nos amplía la visión de la seguridad y salud en el trabajo que tenemos tradicionalmente, y que hay que integrar claramente los riesgos psicosociales en estos procesos y en los procesos formativos, ni hablar, porque son procesos de transformación, ¿no? Y tenerlos en cuenta. Vamos con una pregunta para Víctor. Víctor ya contestó alguna pregunta por chat, pero esta es otra pregunta en la que se le plantea si, además de las competencias ancestrales, ¿qué otras competencias tuvieron que desarrollar o tuvieron que fortalecer, trabajar para fortalecer en los yachachis, no en los evaluadores, sino en los yachachis, en los procesos, digamos, en estos nuevos escenarios? Claro, por supuesto, Nina. Justo le respondía por ahí, pero es importante remarcar lo que había dicho al inicio, ¿no? Estos yachachis ayudan a las familias usuarias en temas agropecuarios. Entonces, las competencias que se certifican tienen que ver con el manejo de riego tecnificado, ¿no? Tanto por goteo y por aspersión. También el manejo de pastos mejorados, el manejo de papa, ¿no? El manejo de tubérculos, ¿no? Entonces es importante que, y claro, como eje central está el tema de estas habilidades de coordinación impecable y también de escucha activa, y también los aprendizajes ancestrales como un respeto a la interculturalidad, ¿no? Y por ahí también preguntaban si los yachachis reciben salarios, y sí, efectivamente ellos reciben un salario, pero es a través del modelo núcleo ejecutor, que bueno, por el corto tiempo no lo pude mencionar, pero el núcleo ejecutor es una modalidad donde nosotros, FONCODES, le otorga los recursos financieros para que la población organizada, que se organizan cada 400 hogares, puedan implementar los proyectos. Entonces, es la misma población
quien contrata a los yachachis y financian este proceso de fortalecimiento de capacidades. Bien, creo que hay otra preguntita muy puntual que también quedó por allí, que ya te la aprovecho a hacer, que tiene que ver con en qué medida estos asistentes técnicos, o sea, los yachachis, tienen algún tipo de coordinación horizontal. Sí, en realidad los yachachis, ¿no? Desde su esencia, tienen una coordinación horizontal con los mismos usuarios, pero también con nosotros, ¿no? Ya que Foncodes es quien justamente, no como un enlatado, sino que promueve el diseño desde diagnósticos rurales participativos. Entonces, esa mística que tienen nuestros proyectos son las que están permitiendo llevar realmente lo que necesitan las familias usuarias, ¿no? Con los yachachis. Entonces, trabajamos nosotros horizontalmente con los yachachis, y los yachachis, que son los que brindan la asistencia técnica, trabajan de esta misma manera con los usuarios, que son los beneficiarios de los proyectos de desarrollo productivo a nivel nacional. Muchas gracias, Víctor, muy, muy claro. Tenemos una última pregunta, porque estamos un poco retrasados en materia de tiempo, y la vamos a formular tanto para Linda o para Fernando, el que quiera responderla. Fernando respondió ya alguna por chat, pero bueno, cualquiera de los dos. La pregunta apunta a si se puede pensar en propuestas específicas para el desarrollo de competencias para el trabajo remoto, digamos, en los ámbitos tripartitos o bipartitos o sectoriales, tanto de formación como de certificación. Sí, digamos, nosotros creemos que bueno, las mesas de diálogo para nosotros son constantes y permanentes, las sectoriales. La competencia que tiene que ver con el trabajo a distancia o con aquellas cosas que se puedan cumplimentar para distancia, hoy nosotros las estamos pensando que formen parte del desarrollo del perfil profesional. O sea, ya es una necesidad, como hace unos años atrás las competencias transversales eran una necesidad de poder verlas dentro del quehacer diario. Hoy estas competencias de conectividad o trabajo remoto empiezan a ser una necesidad, sobre todo con lo expandido que está en el uso de los teléfonos celulares. Con lo cual nosotros lo estamos incorporando como un tema no a ser considerado como una pastilla aparte, sino como parte del desarrollo profesional y de la práctica profesional de los trabajadores. Muchas gracias, Fernando. Muy claro. No sé si, Linda, ¿tú quieres agregar algo al respecto? Estás sin micrófono, Linda. Muchas gracias. Coincido totalmente con Fernando. Justamente creo que esta nueva realidad hacia allá apunta. Justamente, bueno, pues este es un trabajo para nosotros colaborativo entre, de pronto, autoridades, nuestros comités y, bueno, la parte de los prestadores de servicios, porque aquí también entra la parte de la capacitación, evaluación y certificación a distancia. Entonces, generar competencias de este modo, creo que hoy, por supuesto, que puede ser una realidad, insisto, dependerá del sector, dependerá, por supuesto, de muchas cuestiones, así como de la propia naturaleza de cada función. Pero creo que sí puede ser una opción muy, muy viable y que, bueno, pues ya el conocer, por supuesto, está analizando y está viendo los primeros avances en materia. Estamos haciendo los primeros ejercicios para desarrollar competencias en este sentido y, por supuesto, en paralelo, mecanismos para capacitar, evaluar y certificar de igual modo. Muchas gracias, Linda. Muy claro. Bueno, pasamos entonces al cierre. En el chat todos ustedes tienen el link y el código para responder a las preguntas de evaluación en el Menti, la encuesta de satisfacción. Les pedimos que se fijen en el chat, allí están, son los códigos 78, 60, 75, es el código para responder a las preguntas. Y pasamos al cierre. Julieta, te dejo con la presentación. Sí, cómo no, sí, ahora voy a compartir la presentación. En primer lugar, le voy a pedir a Pablo
¿sí? Haga el cierre de agradecimiento a las distintas experiencias. Mucho gusto, Julieta, Pablo. con mucho gusto, y compartimos agradecimientos no solo a los que hoy nos acompañan. Estamos cerrando un segundo ciclo de webinars de esta Red Latinoamericana de Desarrollo por Competencias de Organizaciones Sostenibles, así es de que es muy oportuno agradecer también a los participantes que nos han podido acompañar en los 4 webinars para este segundo ciclo internacional. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, vemos aquí que ya desde el mes de septiembre en el Nodo México tuvimos la participación también de otra colega de Linda por parte del Conocer, de la empresa Maimber, quien le agradecemos también habernos acompañado, igual que el día de hoy a la empresa Safran. Pero también tuvimos como invitados en ese webinar del Nodo Mexicano a la Corporación Nacional para el Desarrollo, el CND, desde el país Uruguay. 4 valiosas experiencias que les agradecemos habernos compartido todo lo valioso, toda la información que pudieron expresar en el webinar. A continuación, en el Nodo chileno, crearon la coordinación de ese segundo webinar, y para ellos agradecemos la entusiasta participación de la agencia publicitaria Los Quiltros y también del proyecto Aura, que estuvo compartiéndonos una valiosa experiencia. Sin duda, también debemos de agradecer al Banco de Seguros del Estado, que estuvieron a través de María Laura Villa y Elena Castelar compartiendo la información. Continuó nuestro tercer webinar latinoamericano en esta ocasión, encabezado por el Nodo de Uruguay. Y en ese Nodo de Uruguay también contamos con valiosas experiencias que agradecemos a INEFOP, INISA, Seconeu, que a través de Lourdes Carvajal y Nora Balma nos compartieron su tema. El programa sociolaboral de La Abrojo, muy interesante cuando estuvimos escuchándoles todo lo que habían hecho alrededor de su experiencia, y sin duda de Foncodes, que también tuvo una gran participación en ese tercer webinar latinoamericano. Por último, tuvimos a nuestros compañeros del Nodo de Perú organizando el cuarto webinar, donde lo encabezó la organización del CINEACE, no solo como expositor, sino también a través de Verónica Alvarado, coordinando todos los trabajos. Ahí estuvo nuestro compañero actual, que está aquí, Fernando Augusto del IERIC, y nuestra compañera Linda del Conocer. También fue muy valioso saber el programa o la información que nos compartió Leandros Pomies desde su empresa. A todos ellos agradecemos mucho el habernos acompañado en estos 4 webinars latinoamericanos. Y cerraríamos estos agradecimientos, sin duda, siendo un especial reconocimiento a las 4 experiencias que nos acompañan hoy en el quinto y último webinar del segundo ciclo de 2020 en la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles. Les agradecemos mucho porque los 4 son experiencias que habían participado en alguno de los 4 anteriores webinars, y al ser elegidos como los más votados por parte del público es que hoy tuvieron esta participación en el quinto webinar. Así es de que, Brianda, de nuevo te agradecemos por compartir todavía más información de riesgos psicosociales en la empresa Safran. Brianda, espero que te hayas sentido cómoda con este cierre. Claro que sí, muchas gracias por habernos invitado. Para nosotros es un honor poder compartir un poco de lo que hemos desarrollado, y si pues necesitan algún tipo de información distinta, pues con todo gusto se las compartimos. Gracias, Brianda. Igual que ella, todos sus datos están en la página web de la Red Latinoamericana, así como sus presentaciones, así es de que ahí pueden tener mayor información. Agradecemos también de manera muy valiosa y con reconocimiento especial a Fernando Augusto Pauletti, que desde Argentina nos has compartido todavía más profundidad de esta experiencia valiosa. Fernando, la certificación de competencias y diálogo social en esta industria de la construcción. Te agradecemos mucho, Fernando. Quiero agradecer yo a ustedes y especialmente a la red por el trabajo que hace y por el esfuerzo que hace para conectarnos. Creo que la fortaleza de nuestras instituciones está si compartimos. Compartiendo las experiencias va a ser mucho más fácil que todos podamos llegar a un destino deseado. Gracias a ustedes por este espacio. Muy valioso tu aportación, Fernando.
Y también paso ahora a dar este reconocimiento especial y sentido agradecimiento a Víctor Enrique, que como lo escuchamos nos ayudó todavía a conocer un poquito más de este aprendizaje y desarrollo de competencias para la inclusión. Víctor Enrique, muy amable por compartir. Sí, Pablo, muchas gracias. Muy gentil. En realidad hay mucho más por compartir y esperamos seguir contribuyendo en este proceso de ir aprendiendo y coaprendiendo entre los diferentes países en Latinoamérica. Gracias. Muy amable, Víctor. Y cierro estos agradecimientos especiales con una paisana mexicana, con Linda López, que colabora en esta organización de certificación de competencias para México, que es el Conocer. Gracias por esta mirada en el sector turismo, Linda. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a toda la red. A nombre de mi titular, bueno, el maestro Rodrigo Rojas Navarrete les extiende, por supuesto, un cordial saludo y un agradecimiento, obviamente por el espacio, por todo lo que nos han permitido compartir, que siempre quedan cosas por abordar, siempre quedan cosas por platicar y por exponer. Sin embargo, bueno, pues estamos abiertos, por supuesto, a todo lo que la red necesite y en estricto sentido un agradecimiento por toda la riqueza de este espacio, por todo lo que el Conocer ha aprendido gracias a otras experiencias. Y bueno, pues nada, seguiremos contribuyendo. Gracias, Linda. Saludos también a todo tu equipo. Y cerramos esta sección avisando que además de recibir una constancia especial a estas 4 experiencias por haber participado en el 5º webinar, encontraremos un espacio para que en la página web de esta red latinoamericana podamos encontrar un pequeño video con las reseñas de cada una de sus experiencias. De nuevo, gracias. Reciban y disfruten este reconocimiento especial porque el esfuerzo que realizan no es poca cosa y el compartirlo todavía es de almas generosas. Enhorabuena y éxito. ¿Listo, Julieta? Adelante. Adelante, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Antes de despedirnos, queríamos compartir con ustedes las actividades previstas para el próximo año o lo que hemos diseñado, hemos pensado y ya les iremos comunicando a través de correos, de los correos que han dejado con sus inscripciones cuando se han registrado. Les vamos a ir haciendo llegar más adelante el detalle de la planificación. Pero le dejo el micrófono a Alicia. Alicia, si puedes tú contarnos esto. Alicia. Ahí estoy. Bueno, para el 2021, sin duda, esta red que nos ha favorecido a todos, ¿no verdad? Este intercambio maravilloso que tenemos entre los distintos países. Bueno, el 2021 no sabemos cómo vamos a seguir con la pandemia, así que bueno, seguramente el primer semestre organicemos un ciclo de webinars, seguramente. Para el segundo semestre, de acuerdo a cómo vaya evolucionando esta enfermedad, veremos si es viable o no coordinar un encuentro presencial o haremos nuevamente un encuentro virtual. Lo importante es encontrarnos, más allá si es presencial o si es virtual. Es muy importante, y siempre lo reiteramos en los distintos eventos anuales, es el fortalecimiento de los nodos dentro de cada país, la apertura de esos nodos a integrar recuerden que los nodos no son solo organizaciones, también son personas, o sea, son distintas asociaciones. Entonces, bueno, abrir esas puertas a que puedan participar otros, eso parece sumamente importante, estar siempre con puertas abiertas. También esta posibilidad que nos ha dado la pandemia, para mí muy importante, de este intercambio que hoy estamos pudiendo hacer virtual, y que a veces nos costaba tanto para organizar un evento anual. A mí se me ocurre que el año que viene podemos generar también mini encuentros entre nodos, ¿no verdad? Eso me parece de mucha riqueza, si lo podemos lograr y vamos a trabajar en ello también. Y por supuesto que otros países puedan crear, o sea, crear y promocionar nuevos nodos para que, bueno, esta red cada vez sea más amplia, ¿sí?
Así que bueno, ese es un poco las ideas para el 2021 y bueno, estar todos juntos de nuevo, ya sea presencial o virtual. Gracias, Julieta. Gracias a ti, Alicia. Les recuerdo que en la red, a ver, Nina, si tú puedes poner, y si no lo pongo enseguida, nuevamente el link, el enlace, la liga, como dicen en México, para acceder a la red. Vamos a colocar el video de hoy. Ah, ok, ya está puesto, lo que pasa que no lo veía. En el logo. Ok. Quería comentarles que yo tenía preparado para cerrar, pero como nos hemos pasado del tiempo, las conclusiones para el webinar y las vamos a compartir. Acá están las conclusiones de todo el ciclo y las de hoy también, las entrevistas de hoy, pero como ya se nos ha pasado la hora, vamos a cerrar este webinar. Nina y Leo, invito también a Alicia, a Pablo, a Claudio, a Verónica, para que podamos despedir a Leandro, a Loli, Dolores Correa, ¿estás por allí? Ahí está, hola. Loli, Leandro, veamos si Leandro también está presente. Leandro con cara, ahí estamos. Creo que no falta nadie. ¿Quién falta? Claudio. ¿Dónde está Claudio? ¿No está Claudio por allí? Se ha ido. Bueno, a ver, Leandro, y está Jaime también. Jaime y Berta. Jaime y Berta, si pueden encender sus cámaras, por favor, que vamos a hacer el cierre. Ahí está Jaime. Berta, si estás escuchando, quiero que todos hagamos el cierre de este ciclo y de este año. ¿Sí? Les dejo la palabra a ustedes. ¿Quién quiere hablar, despedirse primero? ¿Pablo? Con mucho gusto, claro que sí. Miren qué entusiasta esfuerzo. La pandemia trajo muchas cosas, pero también nos trajo esta unión a la distancia. Mi corazón está cercano a ustedes. Estoy entusiasta de poder colaborar en esta fabulosa red que siempre nos acerca y nos trae ciertas novedades. Gracias a todos los colegas, gracias a todos los participantes, tanto aquí de Zoom como de Facebook. Ojalá que muchos decidan sumarse a la invitación que nos hizo Alicia. Vamos a formar nodos más fuertes, nodos virtuales, pero nodos presentes. Un abrazo. Muy bien. ¿Quién más quiere decir? Loli. Pues completando a mi querido colega Pablo, pues para nosotros ha sido una nueva oportunidad y como dice Pablo, creemos que hoy la red se enfrenta a un nuevo desafío, pero igual nos abren nuevas oportunidades porque creo que como nunca va a ser fácil estar y construir nodos y redes cada vez más fuertes, y estoy seguro que alrededor de este tema hay mucho que hacer en el futuro. Entonces, con colegas como todos, con este trabajo conjunto, con esta colaboración que no tiene otro objetivo más que crecer, pues será maravilloso. Así que muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes que son los responsables de la red, Nina, Julieta, Leo, Mauricio que no está hoy con nosotros, y a nuestros colegas, a Leandro con el que nos coordinamos también en toda esta parte, y a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Loli. Muchas gracias a todos. Yo también quiero agradecer a todos, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por esta interesante oportunidad. Fíjense, yo me uno, este COVID, este distanciamiento, finalmente nos termina uniendo mucho más. Y creo que algo muy importante es que también estamos aprendiendo entre todos, ¿no? Y acortando estas brechas, dando saltos más grandes en los aprendizajes, porque este momento nos ha agarrado a todos un poco así de improviso, ¿no? Y hemos tenido que solucionar inmediatamente
Y yo tengo que decir que por parte del CINEASE ha sido muy importante este trabajo entre todos en red, ¿no? Porque así podemos entre todos pensar más y tener mejores soluciones. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los miembros de la red que siempre tan solícitos y siempre tan abiertos, ¿no es cierto? Y que nos promueven a que nos juntemos. Cuenten con el Nodo Perú, vamos a seguir fortaleciéndonos también al interno y muchas gracias nuevamente. Muy bien. Bueno, yo ya hice parte del cierre, pero bueno, siempre muy agradecida con el equipo de la red, realmente para mí es maravilloso esta oportunidad que se nos ha dado, ya hace unos cuantos años que participamos, pero bueno, el conocimiento es permanente, así que bueno, el aprendizaje, la participación, el intercambio, es maravilloso. Y vuelvo a reiterar que, como dice Verónica, esta pandemia creo que nos ha juntado más. Yo en lo personal hace años que participo en la red, pero este año me sentí mucho más cerca de la red, muchísimo más cerca. Así que bueno, voy a seguir colaborando desde mi lugar, y muchas gracias a todos por la preciosa participación que hemos tenido este año. Muchas gracias. Sí, nos conocemos hace muchos años, la mayoría de nosotros, y con Alicia desde el 2009, ¿no? Con Sí. Claudio, sí, han pasado los años, 11 años, ¿sí? Y continuamos. Leo, Jaime o Leandro, ¿quieren decir algo para despedirse? Bueno, ya se ha dicho mucho en cuanto a agradecimiento, todo lo que se ha logrado en un trabajo colaborativo. El salto que dimos de una actividad anual en un sitio, digamos, física, ¿no? Que siempre, digamos, muy agradable, pero nos dimos cuenta ahora que podemos hacer un trabajo a distancia muy fructífera y involucrar a muchas más personas que en una actividad presencial. En el futuro, ojalá se pueda combinar ambos, ¿no? Pero bueno, estamos con todo el ánimo para seguir el año entrante. Creo que hay temas muy relevantes en la mesa, como ya se mencionó. Hoy en la mañana estuve participando en un foro internacional sobre innovación en lugar de trabajo. Seguramente es uno de los temas que van a ser de alta relevancia para las organizaciones a futuro, en el cual las competencias van a jugar un papel central en la medida que le enfoquemos bien. También es cierto que si no lo hacemos bien, las competencias pueden caer y quedarse totalmente como sistema, digamos, fuera digamos, de relevancia. Entonces corresponde también a nosotros darle y mantener la relevancia al concepto de competencia en la medida que venimos trabajando los últimos 10 años en la red, y es una tarea grande porque también está el riesgo de que en un momento, digamos, todo lo que significa capas de información con base en competencia, identificación, se queda, digamos, por los mismos dinámicas, de repente, muy rezagada, y corresponde a nosotros poner como líderes el tema muy enfrente en la mente de los que toman decisión en las organizaciones. Nina. Bueno, no voy a repetir tampoco lo que han dicho todos los compañeros. Para mí, bueno, lo mismo, un gran agradecimiento a todos y un gran gusto. Creo que sí, que este año ha sido un año muy exigente y muy dinámico. Hemos estado prácticamente conviviendo a lo largo de estos meses, casi que semanalmente, en contacto y trabajando para la red. Pero ha sido con gran satisfacción y con mucho aprendizaje. Me parece que son muy interesantes también los comentarios que nos vienen llegando por chat de todos los participantes y que son muy reconfortantes, así que nada, un abrazo a todos ustedes y el año que viene seguimos. Ok. Sí. Leandro, sí. Sí, bueno, en realidad un agrado trabajar con este tremendo equipo y que tiene características bien especiales como para convocar esto. Yo creo que este equipo tiene pura fuerza, pura solidaridad, puro conocimiento dispuesto a compartir, hacen que nos podamos juntar y trabajar en conjunto con una simplicidad, digamos, que atrae a más personas. Para nosotros ha sido un agrado, y termino con la frase: querer es poder. Quisimos y pudimos. Muy bien. Excelente.
Así es. Bueno, yo les digo una cosa, estoy muy emocionada, no lo puedo evitar, si en presencia, en los encuentros presenciales, cuando hacemos el cierre, nos emocionamos, la distancia también, virtualmente también nos emocionamos. Les agradecemos a Fernando. Fernando, si quieres encender tu cámara, Brianda, Víctor, Berta, Linda, si quieren encender la cámara para despedirse, por favor. La foto. Con muchísimo gusto, Víctor. Foto de familia. Estamos en familia, les agradecemos y hasta el feliz año nuevo. Muchas felicidades. El confinamiento, pero felicidades a todos. Muchas gracias por la participación. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.